Bendiciones, muy buenas tardes. Desde Córdoba Capital, el Ministerio Internacional de Liberación, Guerreros de Cristo, les saluda la pastora Vanessa. En el día de hoy vamos a estar viendo una enseñanza que es sobre el espíritu de Absalón. Vamos a estar conociendo al espíritu de Absalón. ¿Y quién era Absalón? Absalón era hijo de David, que traicionó a su propio padre, guiando al pueblo de Israel a rebelarse contra él, contra el rey David, a fin de poder Absalón usurpar el trono del reino. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Allí se puede estar viendo cómo Absalón guiaba y atraía al pueblo de Israel hacia lo que él decía que se tenía que hacer. Absalón es un espíritu de traición que opera en el corazón de los líderes de la iglesia. Este espíritu trabaja en personas y líderes que están descontentos y ofendidos con los líderes, con la autoridad de la iglesia. Son los líderes espirituales que traicionan la autoridad que Dios pone dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Estas personas buscan seguidores que apoyen su agenda personal, que vean su visión, que acompañen su visión, pero siempre su visión va a ir en contra de la visión del pastor y de la iglesia. El espíritu de Absalón guiará a los miembros de una iglesia hasta que decidan salir de la iglesia. Y de esta manera va a traer división y daño dentro de una congregación. Este espíritu es como Jezabel, le gusta llamar la atención, le gusta que la atención esté sobre él, y su mayor deseo es controlar para luego dividir. Es un espíritu muy independiente y le gusta promoverse a sí mismo. En el libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 13, allí también nos habla sobre lo que hace Absalón y cómo es Absalón. Y aunque fingía ser genuino el interés por los problemas de los demás, su real motivación, la real motivación de Absalón era pasar por encima de la autoridad de su propio padre y promoverse a sí mismo. ¿Qué es lo que causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Uno es la ambición personal. Permanecen descontentos. Por ejemplo, un líder va a estar siempre descontento de que por encima de él haya un pastor. Siempre va a querer ser él, el pastor, el que lo miren, al quien le hablen, a quien le pregunten, el que tenga el control completo. Quieren ser siempre primeros y promover su agenda personal antes que la agenda estipulada de la iglesia. Absalón roba el corazón de las personas con piropos, con halagos, con salamerías. Es un espíritu, cuando le habla a las personas enseguida comienza a admirarlos y produce un orgullo espiritual que engaña a los demás y les hace creer que ellos saben más que el propio pastor de la iglesia. Y en ese momento el espíritu de competencia empieza a tomar control en cada una de las personas y produce contienda y división. Y ese grupo de seguidores son alimentados por un espíritu de crítica. La mayoría de las veces se abren, se alejan de la iglesia, se alejan del pastor y abren su propia iglesia sin la presencia de Dios, sin tener el consentimiento de Dios y sin haber sido llamados por Dios. Entonces en esa iglesia no va a estar el Espíritu Santo. Segundo punto, las ofensas no resueltas. Esas pequeñas ofensas que a lo largo del tiempo pasan a ser una fortaleza en la mente y en el corazón de las personas. Esto lo pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 22 al 39. Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. Luego de enterarse, no dijo nada, pero nunca lo perdonó. Y eso es una ofensa no resuelta, por ejemplo. Y esta ofensa trajo amargura, odio y terminó matando a su propio hermano.
Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 27 y 28. Vamos a leerlo. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos sus hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os le he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Lo que trae la falta de perdón, ¿verdad? La raíz de amargura, de odio, y terminó pecando también con el asesinato de su propio hermano. Ahora, ¿cuáles son los blancos de ataque de Absalón? Son los ancianos de la iglesia, los diáconos, los miembros de la directiva de la iglesia, los que son tesoreros, los que están en la parte alta de la iglesia, los pastores, los profetas, los apóstoles, líderes de diferentes departamentos que llevan a que hayan servido por mucho tiempo. Por ejemplo, si hay los ancianos son líderes de... Los ancianos, por ejemplo, tienen un líder que guía a los ancianos, después está el departamento de intercesión que tiene un líder que guía la intercesión, la escuelita bíblica, después está el grupo de oración que también tiene un líder. Todos esos líderes son atacados por Absalón. Las ofensas no resueltas de Absalón lo llevan a pecar, y esto abre las puertas para que ingrese el espíritu de engaño también, y se haga más fuerte el espíritu de Absalón. Cuando se habla mal de líderes y autoridades de la iglesia, matamos a la persona espiritualmente, dañamos su testimonio, porque generalmente se habla y se hablan mentiras. Y aunque se hablen cosas que el pastor, pastora, líderes de la iglesia se hayan equivocado, son seres humanos, no son personas, no son robots, son seres humanos que también nos podemos equivocar. Lo importante de eso es que esa equivocación no se convierta en un pecado, ¿sí?, deliberado, que la presencia de Dios permanezca en esos pastores, en esos líderes, que la presencia de Dios permanezca dentro de la iglesia. Si se abre, por ejemplo, una iglesia que el líder tiene amargura, odio contra el pastor, esta iglesia no va a prosperar, no va a tener el Espíritu Santo, no va a tener la presencia de Dios, no va a ser guiado por ellos. Pero si ese líder va a pedir perdón a su ex pastor y allí le pide la bendición para comenzar una nueva iglesia, allí, al cortar con esa ofensa, con esa raíz que viene trayendo de falta de perdón, allí luego ora, le pide al Señor que lo bendiga, porque ya tiene la bendición del pastor, le pide al Señor que lo bendiga, y la presencia de Dios comienza a fluir en esa iglesia, y va a ser una iglesia con presencia de Dios y Espíritu Santo. Absalón trabaja siempre con odio, venganza, división, es rebelde, es orgulloso, es desconfiado, es traicionero, es un principado de rebelión, es totalmente satánico, trae deshonra, quiere reconocimiento y quiere un ambiente de poder siempre. Cuando, por ejemplo, cuando las personas no quieren congregar, es porque les ataca el espíritu de Absalón. Y Dios sabemos que es un Dios de orden y se mueve a través de la obediencia. Y Absalón es rebelde. Y al ser rebelde no está siendo bendecido por Dios esa persona. Absalón tiene mucho orgullo espiritual. Supuestamente él sabe más que todos. Absalón siempre va a criticar el liderazgo. Absalón juega con las personas. Absalón compite con el pastor y con los líderes de autoridad. Y Absalón siempre tiene vanagloria. Siempre. En Isaías, capítulo 57, versículo 15,
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Uno de los principios de Dios es que seamos humildes de espíritu, nos pide el Señor, y quebrantamiento en nuestro corazón. De esa manera no damos lugar a este espíritu de Absalón. Es un espíritu totalmente demoníaco, como estamos viendo. Absalón, ¿cómo terminó sus días? Absalón terminó sus días siendo colgado, mientras que Dios le restauraba el trono al rey David. Esto lo podemos ver en el capítulo 18 de Segunda de Samuel, versículo 8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espensas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndole uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Terminó colgado Absalón. Tenemos que guardar siempre nuestra mente de este espíritu. Cuidar las áreas de ambiciones personales, de lo que queremos hacer, de a dónde queremos llegar. Tenemos que cuidar eso. Y o las ofensas no resueltas que pueda haber en cada una de nuestras vidas, para que no ingrese este espíritu, no darle lugar a este espíritu. Una persona con el espíritu de Absalón termina sus días enferma o con muerte. Puede traerle destrucción, porque la falta de perdón trae raíz de amargura, de odio, y el pecado en general. Todos los días se va a ir sumando un pecado nuevo, y de esta manera el enemigo lo va a destruir y lo va a avergonzar. Y para sacar a Absalón, ¿cómo se lo echa fuera Absalón? Con una administración de liberación, con oración y ayuno. Hay que ayunar y orar, pidiéndole al Padre que se retire a Absalón, que suelte a Absalón. Y posteriormente se hace una administración de liberación. De esta manera se combate el espíritu de Absalón. Espero, queridos hermanos, hermanas, que haya sido de mucha bendición esta enseñanza, y cada día vamos a ir trayendo más enseñanza, vamos a seguir conociendo más demonios, espíritus, cómo se mueven, cómo se los echa fuera. Les mandamos un abrazo grande desde aquí de Córdoba capital. Dios les bendiga grandemente. Suscríbanse a nuestro canal y compartan el video para que sea de bendición a otras personas. Bendiciones.